Pericles dirigió los destinos políticos de Atenas durante 40 años, casi hasta su muerte, en un periodo que más o menos coincide con la segunda mitad del siglo V a.C. Durante este periodo transcurrieron las guerras médicas y las del Peloponeso. En ellas demostró ser un gran estrategos, que en griego significa general, por lo que le pusieron el sobrenombre de El Olímpico. Dotado de una poderosa voz y una oratoria excepcional, consiguió que durante su mandato se hicieran las obras de reconstrucción y mejora más importantes de la Acrópolis de Atenas. El Areópago, o Colina de Lares, es un monte situado al oeste de la Acrópolis, en el centro de Atenas. Fue la sede del consejo que allí se reunió desde el 480 hasta el 425 a.C. Vemos en el cuadro de Philip Foltz a Pericles dirigiéndose a la asamblea desde la bema, la tribuna de oradores, señalando orgulloso la Acrópolis como resultado de su política. La flota ateniense alcanzó un gran prestigio en las guerras. Otros estados del Peloponeso, atraídos por este prestigio, decidieron unir sus fuerzas con los atenienses en lo que llamaron la Liga de Delos. El resto de las ciudades participantes, en lugar de aportar hombres y navíos a la Liga, Atenas les permitió aportar dinero para sufragar los gastos de la flota, que a cambio debería acudir a defender a la Liga de los ataques persas. Pericles utilizó el tesoro de la alianza para sufragar su ambicioso programa cultural y de reconstrucción de los principales monumentos de la Acrópolis, sobre todo de los Propilios y del Partenón. Hay quien considera esto una de las apropiaciones indebidas más grandes de la historia, pero gracias a ella, Atenas se convirtió en la capital de la cultura clásica. La Acrópolis fue su legado. La arquitectura griega alcanzó así su máximo esplendor. Si consideramos las normas de la democracia de esta época, el mandato de sus cargos era anual. Los funcionarios electos estaban sujetos a revisión antes de ocupar el cargo y al escrutinio después del cargo. También podían ser removidos de su cargo en cualquier momento, si la asamblea del Areópago lo decidía. Incluso hubo una pena de muerte por desempeño inadecuado. En estas circunstancias está claro que Pericles tuvo que ser un gran orador para mantenerse 40 años en el poder, siendo continuamente reelegido. La palabra Acrópolis puede traducirse como la ciudad alta. Era el lugar donde se construían los templos y se concentraba toda la actividad del culto y también la defensiva en caso de guerra. En la fundación de las ciudades se buscaba un promontorio natural para construirla, y alrededor de esta elevación se desarrollaba la ciudad. En la Acrópolis de Atenas se han encontrado restos de un megaron perteneciente a un palacio micénico, lo que indica que la colina ya fue elegida fundación estratégica muchos siglos antes. Sucesivas construcciones fueron superponiéndose después, dándole el aspecto fortificado actual. Los templos más importantes que podemos encontrar en su recinto son el Partenón o Templo de Atenea Partenos, que significa Atenea la Virgen. El Erecteion, el Templo de Atenea Nike, cerca de la entrada sobre los Propíleos. Y por supuesto, los Propíleos o entrada. Del mismo periodo es el Teatro de Dionisos. En sus tiempos fue el mayor teatro de Grecia. Aquí estrenaron sus obras Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. A lo largo de los siglos, este lugar ha sufrido varias transformaciones. En esta imagen se pueden distinguir, gracias a los colores, las distintas aportaciones. Los primeros vestigios micénicos están marcados con pequeños círculos negros consecutivos. Las intervenciones del último periodo helenístico, después de Pericles, como el pórtico de Eumene, aparecen en color ocre. Las aportaciones en el periodo romano se representan en color rojo, como por ejemplo el Odeón de Herodes Atticus. También vemos ligeras aportaciones de construcciones contemporáneas. Pero lo que queda claro es que fue la intervención de Pericles en color azul la más extensa y completa. Pericles, para convertir este lugar en la máxima expresión cultural del mundo, se aseguró de usar los mejores materiales y de contratar para las obras a los mejores artistas del momento. El material elegido fue el mármol extraído del monte Pantélico, un mármol blanco de extrema pureza. La construcción de las obras fue encargada a los arquitectos Ictinio y Calícrates y al escultor Fidias, que ejerció de episcopos, supervisor, ante Pericles. Ahora veamos con más detenimiento cada uno de estos templos.
Antes del Partenón actual, ya existieron dos templos previos en este emplazamiento. El primero fue un hecatompedón de Toba. Según parece, todavía estaba en fase de construcción cuando se decidió construir un segundo templo, el llamado Prepartenón. El Prepartenón se construyó seguramente tras la euforia por la inesperada victoria de Marathón. Se hicieron grandes trabajos en cimentación, esplanando la roca y rellenando en algunas zonas hasta 11 metros de profundidad, con parte de la piedra del anterior templo. Era un templo dórico, hexástilo, períptero, con doble columna en la fachada principal, orientada a la salida del sol, anfipróstilo, con epistodomos también con doble columna al oeste. La naos se divide en tres ámbitos, por columnas cercanas al muro, dejando más amplia la zona central donde iría la estatua de Atenea, a la que se dedicaba el templo. En la cela posterior, 4 columnas centradas sujetaban el techo. El templo no llegó a terminarse. Los persas lo destruyeron de nuevo en el año 480 a.C. Algunos relatos cuentan que los atenienses decidieron no volverlo a reconstruir para, contemplando sus ruinas, mantener vivo el odio a los persas. Pericles, sin embargo, decidió terminar con este sufrimiento y mandó construir un nuevo templo. El Partenón definitivo se pretendía que fuese más grande aún, pero su tamaño ya venía condicionado por la cimentación del anterior. El estilobato solo podía crecer hacia las zonas donde la cimentación no eran de relleno. A lo largo solo se pudo aumentar 2,5 metros. Había más posibilidades en crecer a lo ancho, y ahí se pudo ampliar 7 metros y 38 centímetros más. También fue un condicionante importante para el arquitecto tener que reutilizar los tambores de las columnas del templo anterior. En el vídeo que dedicamos a Delfos ya vimos que el ancho del tambor de arranque de la columna dórica es precisamente su módulo. La fachada del nuevo Partenón podía ser 7,38 metros más ancha, pero había que utilizar las mismas columnas. La solución fue hacer un templo octástilo. 8 columnas en la fachada de un templo no es nada usual. Era más ortodoxa la composición hexástila, pero no era posible en este caso. El intercolumnio habría sido muy exagerado. El proyecto seguro que fue sometido a escrupulosos análisis críticos. El arquitecto, envuelto en un intrincado juego numérico de proporciones, debía buscar razones precisas para respaldar la solución adoptada. La filosofía era soporte intelectual para este tipo de asuntos. Para Aristóteles, la simetría era la adecuada relación entre las partes y el todo. La armonía y la belleza dependían de esta. Fue probablemente en el Partenón donde los números y las proporciones de la simetría aristotélica encontraron su máxima expresión. Se han dedicado numerosos estudios al análisis del Partenón en busca de estas relaciones. La formulación matemática se basa en los números 2, primera cifra par, y 3, primera cifra impar, y en sus cuadrados respectivos, 4 y 9. A partir de esta relación, 4 a 9, se dimensionan tanto el estilobato como la naos sin las antas. Todo se encadena con una lógica absoluta. Esta proporción se subdivide en 3 rectángulos pitagóricos, con los lados 3 y 4 y 5 de diagonal, cuyos cuadrados son 9, 16 y 25. Ernst Berger, de Basilea, proporciona una clave muy interesante. Demuestra que la composición se basa en un módulo obtenido del máximo denominador común de la longitud, de la anchura y de la altura del Partenón, es decir, de 69,50, 30,88 y 13,72 metros. Este denominador común se fija respectivamente en 81 módulos, que es 9 elevado a 2, 36 módulos, que es 6 elevado a 2, y 16 módulos, que es 4 elevado a 2. El módulo resultante capaz de cumplir estas condiciones es de 0,858 metros. Un módulo es directamente aplicado a la anchura de los triglifos y a la altura de los capiteles. Se utilizan 5 módulos, es decir, 4,293 metros, para la distancia entre los ejes de las columnas, 12 módulos para la altura de la columna y 21 módulos para la altura total del templo. La naos, a su vez, mide 25 por 60 módulos. Con la distancia entre ejes de las columnas y su diámetro de 1,905 metros, la relación es de 4 a 9.
La naos, sin las antas, mide 21,44 por 48,30, lo que guarda también la proporción 4:9. Podríamos continuar encontrando muchas más relaciones métricas, pero creo que ya son suficientes para comprender que el Partenón surgió de una compleja red numérica que apunta a un sistema unitario. Más que una fórmula para que los encargados de las obras lo construyeran, se trataba para los arquitectos griegos de una manera de dar a su creación una significación más profunda. El diseño del Partenón contiene sutiles ajustes ópticos que favorecen la percepción general del conjunto. Cuando vemos un objeto de cerca, su tamaño lo percibimos más grande. Según se va alejando, a pesar de seguir siendo del mismo tamaño, lo vemos más pequeño por la distancia. Jugando con esta sensación, los fustes de las columnas dóricas tienen un ligero ensanchamiento en su parte central llamado éntasis. En griego significa tensión. Esto hace que nuestro ojo atenúe la sensación de fuga en su mitad inferior hasta el éntasis. Después, en el tramo final de la columna, la sensación es que va disminuyendo más rápidamente. Esto hace que parezca más esbelta, más alta. Otro efecto muy interesante es que la separación entre las columnas no es siempre la misma. El intercolumnio, en las esquinas, es notablemente menor, aunque hay que fijarse bien para darse cuenta. En la imagen se ha marcado con una línea roja de puntos lo que el último intercolumnio se ha reducido con respecto a los demás, y se ve que es bastante. ¿Por qué ocurre esto? Esta compensación óptica se usa mucho en tipografía. En la parte izquierda de la imagen se ha escrito la palabra Partenón, manteniendo la distancia normal entre letras. Lo que ocurre es que una letra suele estar compensada por ambos lados con otras letras, salvo la primera y la última, la P y la N en este caso. ¿Qué ocurre? Que por tener un flanco vacío parecen separarse del grupo. En tipografía, para compensar esto, se hace una corrección óptica que se llama kerning. La primera y última letras se acercan un poco más. En el ejemplo de la izquierda vemos como en la palabra Partenón, escrita abajo ahora, la P y la N se han acercado un poco al grupo. El resultado general se ve más compensado. Es sutil, pero mejora la sensación de unidad. En las fachadas del Partenón se hizo exactamente lo mismo. En esta imagen se puede apreciar perfectamente esas correcciones y el efecto óptico unitario que se consigue. En las metopas del friso exterior se esculpieron escenas ensalzando las victorias de Atenas. Pero lo más innovador en este templo fue su friso interior. Situado en la parte alta del muro externo de la naos, bajo el peristilo, una cenefa de 160 metros recorría todo el perímetro del recinto. Se cree que representaba un ceremonial que se celebraba cada primavera, denominado el desfile de las Panateneas. En la imagen se representa a Fidias, su escultor, subido a los andamios enseñando la obra a los atenienses. Como es característico de la escultura griega, todas las figuras estaban pintadas con colores realistas. Fidias tardó 9 años en realizar esta obra. En 1916, este friso fue extraído del Partenón y pasó a ser conocido en todo el mundo como los mármoles del Gym. El crimen cultural fue cometido por el escocés Thomas Bruce, el 7º conde del Gym. Si queremos verlos hoy, no tendremos más remedio que visitar el British Museum, donde actualmente se exponen. Más de 300 figuras componen esta procesión. A pesar del enorme esfuerzo que supone una obra tan extensa, el trabajo de Fidias es muy minucioso. Entre las piernas del primer plano y las patas de las bestias al fondo, se pueden distinguir 3 planos de profundidad en muy poco espacio. El realismo de la anatomía es tal que se distinguen las venas del vientre de las caballerías. A lo largo del friso se suceden escenas con todos los componentes propios de estas procesiones. Fidias no solamente muestra el dominio de la anatomía humana o equina, la concepción de las imágenes es muy cinematográfica. Parece realmente que se esté moviendo. En este conjunto de figuras, donde las mujeres visten sus peplos ceremoniales, se puede apreciar cómo la anatomía del cuerpo se trasluce bajo los pliegues de las telas.
La pierna derecha del personaje del centro puede entenderse perfectamente a pesar de estar cubierta. Esta manera de pegar la tela al cuerpo de tal forma que parece transparentarse lo que cubre es la forma de esculpir característica de Fidias. La conocemos como la técnica de los paños mojados. El culto al cuerpo, tan propio de la escultura griega, hace que, aun estando vestidos por las exigencias de la ceremonia, la anatomía idealmente proporcionada siga presente. Esta técnica de los paños mojados se aprecia en todo su esplendor en las figuras del frontón, hechas seguramente por un equipo anónimo de artistas, unidos todos por una forma similar de esculpir. Nos referimos a ellos como la escuela de Fidias. Es humanamente imposible que Fidias fuese el autor de todo. Su nombre ha trascendido más porque Pericles le nombró episcopos del Partenón, supervisor. A su gran calidad como escultor se unió una buena amistad con Pericles y seguramente una buena capacidad para dirigir equipos de trabajo. En la imagen superior vemos una reconstrucción del conjunto del frontón oeste donde se representaba a Atenea victoriosa en la disputa con Poseidón para convertirse en la deidad tutelar de Atenas. El resto de la escena lo completan los dioses olímpicos como testigos del acontecimiento. Estas figuras del frontón también le gustaron mucho al conde del Jim. Después de arrancarlas, parece que mediante cuerdas tiradas por caballos, los pedazos que quedaron más enteros después de caer al suelo se los llevó a Londres. El resto de los fragmentos que se pudieron salvar están en el Museo de Atenas. Esta es la cabeza de caballo de la carroza de la luna diosa Selene, que ocupaba el vértice derecho del frontón. Y sí, también hay que ir a Londres para verla. Para entrar en el recinto sagrado de la Acrópolis se hace a través de los propíleos. Los propíleos nunca son una simple puerta en el muro. Aquí vemos los propíleos que Menesicles hizo en el 439 a.C. para la entrada a la Acrópolis de Atenas. Un acceso central en forma de pasillo ceremonial está flanqueado por una pinacoteca y una gliptoteca. Se considera parte de los propíleos un pequeño templo jónico, tetrástilo, áptero y anfipróstilo, de una delicadísima belleza, que está dedicado a Atenea Nike. ¿Os suena? Sí, la diosa patrocinadora de cierta ropa de deportes americana. No estoy muy seguro de que los que visten su marca conozcan bien su historia, pero es realmente interesante. Atenea Nike es la personificación de la diosa de la victoria, Atenea victoriosa. Dentro del templo se guardaba un soanon, una escultura de madera de carácter votivo, representando a la diosa con alas. La victoria era voluble, tan pronto estaba de parte de Atenas como de los persas. Por eso se la representaba con alas. Los griegos levantaron el templo para celebrar sus victorias en el Peloponeso. Pero para que la victoria nunca abandonase Atenas, le cortaron las alas a la estatua. Por eso recibió el nombre de Victoria Áptera. En griego significa sin alas. Su situación en promontorio, bien a la vista de toda la ciudad, supongo que infundiría cierta confianza a los atenienses a la hora del combate. La diseñadora del logotipo de Nike, Caroline Davison, dice que se basó en el ala de la diosa Nike para su diseño. Me parece una referencia muy inteligente, muy culta, y desde luego ha funcionado muy bien. Todo el mundo reconoce la marca, aunque no estoy seguro si reconocen a Atenea Nike detrás de todo esto. Es curioso cómo el mundo anglosajón vuelve a Atenas de nuevo a apropiarse de su cultura, aunque esta vez no rompieron nada físico al menos, porque después de esta apropiación, la diosa perdió su nombre griego Nike y fue rebautizada como Nike, una mutación fonética que yo al menos cada vez que la escucho me desgarra un poco. El último templo importante en la Acrópolis es el Erecteion. También fue promovido por Pericles, aunque se empezó a construir 8 años después de su muerte, en el 421 a.C. Las obras de su construcción duraron 15 años. Es un templo complejo de entender, porque la idea que tenía Pericles era la de reunir en un mismo edificio varios cultos a distintas deidades. En lugar de hacer un templo para cada uno, lo que nos encontramos es una construcción única, pero con especificaciones distintas para cada culto. Se sitúa en la parte norte de la Acrópolis, muy cerca de la muralla.
Allí estaban las ruinas del primer templo arcaico. Construyendo aquí el nuevo templo se rehabilitaba el lugar. Los terrenos en esta zona son muy irregulares, pero esta era una zona muy sagrada y no se podía explanar. Como ya he dicho, las creencias de un pueblo son fundamentales para comprender su arquitectura. Veamos qué significados rodeaban este lugar. La hegemonía de Atenas se apoyaba en sus victorias, sobre todo las marítimas. Es lógico que al concurso para elegir el dios protector de Atenas se presentasen Atenea, diosa de la victoria, y Poseidón, dios del mar. Ya vimos, todos lo vieron, era la escena representada en el frontón oeste del Partenón. La ganadora del concurso fue Atenea, y Poseidón perdió. Dicen las leyendas que Poseidón se fue a este rincón de la Acrópolis y golpeó con su tridente el suelo, produciendo una grieta de la que emanaba una fuente de agua salada. A pesar de que la distancia de la roca al mar y sobre todo su altura hace poco probable que emane agua alguna y menos salada, hay que tener en cuenta que Poseidón era el dios del mar, y él sí tenía poder suficiente para hacerlo. La grieta podía verse aquí, por eso rellenar los terrenos habría supuesto mancellar el sagrado lugar. Por su golpe con el tridente en la roca no parece que le sentase muy bien perder. ¿Estaría enfadado con Atenas? ¿Esto podría traer múltiples desgracias a la flota ateniense? La solución: honrémosle, hagámosle un templo. En el Temenos crecía una planta de olivo venerada por ser el emblema de Atenea. Ahora ya tenemos suficientes piezas para entender mejor el Erecteion. El santuario de Poseidón, con el número 6 en esta imagen, es la parte del Erecteion con las columnas más grandes. En un refinado estilo jónico, las columnas se prolongan buscando el suelo más abajo, adaptándose al terreno sin rectificarlo, recogiendo la señal que dejó Poseidón en él. Atenea dispone también de una parte del Erecteion. Su frontón está ligeramente más elevado que el de Poseidón. Su pórtico, de estilo igualmente jónico, tiene más pequeñas las columnas que las de Poseidón. Ya no rivaliza con él, parece congraciarse. Ambos son dioses olímpicos, tienen que seguir conviviendo. Todo esto puede verse de un modo más técnico. El ala este se eleva sobre un gran basamento para poner al mismo nivel las salas 2, 3 y 4. En la arquitectura, lo constructivo, lo simbólico y la belleza forman partes inseparables del relato. La fachada oeste es una combinación escalonada de 3 piezas. La central es el santuario de Erecteo, un rey mítico del Ática, y a ambos lados el de Poseidón al norte, del que ya hemos hablado suficiente, y al sur el más famoso de todos, el pórtico de las Cariátides, que dejaremos para el final. La composición de sus volúmenes es muy sorprendente. Vemos que los cánones clásicos se han relajado bastante. Ya no se utiliza el hecatómpedon como módulo, ni el recorrido envolvente del peristilo, ni la unidad superior del entablamento o la base uniforme del estereóbato. Todo eso ha desaparecido. Es como si el orden clásico hubiera explotado en todas direcciones. En su lugar, vemos una yuxtaposición de volúmenes distintos, la altura independiente de cada cornisa o el arranque desde el suelo adaptándose al terreno desde distintas alturas. El trabajo de diseño de sus fachadas parece estar ausente del resultado armónico del conjunto, al menos en el sentido clásico de la unidad compositiva. Podemos considerar que es un estilo clásico tardío en descomposición, un momento ecléptico, sin duda, o también podemos entenderlo como la anticipación de un período más barroco, conocido como el helenismo y que aparecerá 100 años después. Por último, veamos la tumba de Cécrope, rey legendario de Atenas. Es el famoso pórtico de las Cariátides. La palabra cariátide es un gentilicio utilizado para los habitantes del parque de Caria, en Laconia. Según cuenta Vitruvio, la ciudad de Caria era aliada de los persas durante la guerra, por lo que una vez que fueron vencidos, sus mujeres fueron apresadas y convertidas en esclavas, obligándoles a llevar grandes cargas muy pesadas. Es por ello que en memoria de estas damas fueron talladas sus imágenes en lugar de esculturas populares griegas, para que de esta forma continuaran condenadas a soportar el peso del templo por toda la eternidad. Ya sabéis lo que a Vitruvio le gusta contar relatos novelados sobre la arquitectura.
Este, como tantos de los suyos, es poco creíble, ya que tanto los corés, estatuas femeninas, como los kuroi, estatuas masculinas, ya se usaban como columnas en la arquitectura griega antes del suceso de Caria. Por otra parte, el uso de cariátides entronca en el más puro estilo jónico, a semejanza del tesoro de Sifnos, en Delfos, cuyas cariátides se adelantan un siglo a estas. Con la solemnidad elegante y ceremonial de sus peplos y su aspecto sereno, parecen recibir el honor de custodiar la tumba de Kécrope más que un castigo. Hay algunas reivindicaciones feministas al respecto que tampoco tienen mucho sentido, ya que los hombres atlantes, convertidos en columnas, también eran comunes. La escultura, atribuida al taller de Alcámenes, utiliza la técnica de la escuela de Fidias de los paños mojados. A pesar de los peplos, la anatomía se trasluce perfectamente. Los cuellos, punto débil estructural, han sido reforzados con el peinado para conformar un capitel más resistente. Después de la hegemonía griega ejemplarmente representada en esta colina, todos los trabajos de arquitectura se han basado en el estudio y la repetición de estos modelos. Desde el Imperio Romano, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, incluso hasta bien entrado el siglo XX. El poder ha ido cambiando de manos. Atenea ha ido repartiendo sus victorias por distintos países y culturas, pero todos hemos seguido estudiando Grecia y manteniendo sus modelos filosóficos, culturales y políticos hasta nuestros días. El historiador Paparrigopoulos dijo que las obras que se hicieron en la Acrópolis de Atenas eran suficientes para hacer del nombre de Grecia algo inmortal en nuestro mundo. Y así ha sido.